Bienvenidos a los que están de ese lado ahí. Acá Gabriel Mántaras, estoy con Anthony y esto es Selah Podcast. Este podcast que está arrancando hoy y bueno, como invitado mi amigo Anthony, quien va a estar compartiendo su testimonio con nosotros. Es un honor para mí que estés acá, sabes lo mucho que te quiero. Y bueno, contale a la gente algo de vos, contanos un poco de acerca de vos. Muchas gracias, Gabriel, principalmente por esta invitación y es un gusto también para mí estar hoy acá. Y bueno, de mí tengo 20 años, este, soy casado, que creo que es un dato importante. Bien, bien, vayan apuntando ahí. Y bueno, un poco nervioso también, arrancando. Y bueno, tengo una hija en este momento, ya Felicitaciones. tiene casi 2 meses. Y bueno, en un proceso bien y contento también de esta nueva temporada, de esta nueva etapa en mi vida. Y bueno, que puedan saber esto de mí hoy en día. Y bueno, Espectacular, espectacular. Creo que verte hoy diciendo eso, que estás casado, que tenés una hija, verte distinto con ese brillo, es algo que ya de por sí habla de tu testimonio, habla de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Bueno, me acuerdo de haberte conocido antes de conocer a Dios y bueno, era ese Anthony, pero no era ese Anthony. ¿Cómo te explico? Era ese Anthony, pero ahora hay algo que brilla, hay algo que está contigo y que ya con el hecho de estar acá se nota que bueno, que hay algo más. Y de ese algo más queremos hablar esta tarde bueno, para acompañar al público también hacia una reflexión acerca de quién es Jesús, cómo actúan las vidas. Y bueno, tenemos acá un testimonio de alguien que se encontró cara a cara con Jesús y que hoy en día tiene una relación personal y bueno, muchas cosas más que vamos a ir viendo. ¿Cómo era ese Anthony antes de conocer a Jesús? en un principio, en mi último tiempo, yo conocí a Jesús en mi adolescencia, ya tirando como joven. Este, y bueno, ese Anthony, que yo le llamo el Anthony de antes, era un joven ambicioso, era un joven en busca de llenarse, de llenar un vacío. Era un joven en busca de la felicidad, en busca de preguntas o cuestiones que yo tenía sobre qué hacemos acá, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es el mundo en realidad. Y bueno, un joven lleno de muchas preguntas. Esas preguntas, esas dudas, ¿hacia dónde fueron encaminando tu adolescencia, tu transcurrir por la tierra, por la vida? Y a llenar de cierta manera ese vacío. Y bueno, y como que uno desde pequeño ya busca necesidades o llenarse sobre algo o en busca de algo. Yo creo que lo que más buscaba era ese amor que, que lo tenía desde pequeño, pero a la vez también me sentía como que nadie me escuchaba o nadie me preguntaba verdaderamente cómo estás. Creo que es una cuestión que desde chicos es muy importante llevarla o preguntar, es hacer ese tipo de preguntas ya desde chico, porque eso es lo que nos lleva, nos camina a lo que es la vida en realidad, a lo que es la preadolescencia, a lo que es la adolescencia, a lo que es la juventud y a lo que lleva a ser adulto. Yo creo que lo principal o la base es sobre la infancia de uno y la niñez de uno. Tu niñez, ¿cómo la describís? Nos dabas un pantallazo recién acerca de, bueno, esa pregunta tan importante de cómo estás, qué sentís. ¿Tuviste como una falta de esa parte de la niñez en la cual alguien literalmente vino y abrazó tu corazón, abrazó tu alma haciendo esas preguntas, eh, preocupándose por esa parte de Anthony que creo que era la que resaltabas, en la cual se basa la identidad también de alguien, ¿no? Cuando uno Sí. se siente acompañado por esas figuras también. Tu niñez transcurriendo hacia la adolescencia, ¿cómo la describís en ese aspecto? Y una palabra para describirla en realidad, no quiero decir una palabra muy errónea, pero busco en realidad la palabra correcta. Y creo que es la necesidad sobre la unidad y el amor de la familia. Wow, wow. Haciendo este pequeño paréntesis, me parece increíble y sumamente importante que tocaras este tema.
hoy en día vivimos en un mundo en el cual la familia ha dejado de ser el lugar de arropamiento, el lugar Sí, de unidad, el lugar en el cual se forman las personas, el lugar en el cual se le da identidad a esos niños y es el lugar en el cual uno se siente en casa, porque no es lo mismo una casa que un hogar, ¿no? Y exactamente. muchas veces nosotros vivimos en casas, pero no en hogares. Y hoy en día es una locura la cantidad de familias que hay apartadas, los matrimonios, bueno, las parejas, un hijo viene para acá el martes, el otro va el miércoles. ¿Te viste en esa situación? ¿Cómo te afectó esta situación? Esta situación en realidad afectó, creo que mucho mi infancia, sobre a causa bueno, de muchos divorcios y rejuntadas entre mi parte paternal y maternal, entre ellos mismos, fue como bueno, creo que afectó mucho mi crecer y también afectó mi ser, o sea, como decías vos, mi identidad. Tu identidad. Como que yo buscaba todo el tiempo quién ser. Buscaba todo el tiempo. Como quién ser también. Exactamente, como quién ser y buscaba eh, reflejar una imagen o tener cierta imagen, pero no verdaderamente demostraba quién era. Me Tal cual. explico, demostraba que todo estaba bien, que de repente me sentía bien y bueno, o perdonaba ciertas cosas que en realidad me estaban lastimando por dentro y causando un dolor muy grande, en lo cual creo que esas cosas quedaron guardadas hasta ya mi juventud. Fue un archivo, es como un perdón superficial que uno a veces Ahí va. sí está todo bien, te perdono, pero uno va archivando y eso es como algo que se va formando y bueno, como decía recién, y como decías, después de un largo tiempo, eso brotó y lo pudiste sanar. En ese transcurso, buscando esa identidad, como quién ser, con esas preguntas, capaz hasta en un tipo de soledad en el cual quizás sí tenías esa familia, pero no tenías un hogar, ¿por qué lado optaste para empezar, no sé, quizás amigos, figuras, como quién quería ser, capaz cantante? Viste que a veces uno como que ve un cantante y dice, bueno, está, me visto igual que él, salgo, escucho la música y como que adopta esa identidad. ¿Cómo fue ese transcurso de buscar esa identidad hacia qué punto fuiste en tu adolescencia? Yo buscaba ser lo que no era en mi casa, o ser lo que no eran en mi casa. Interesante. Tenía ciertas imágenes y cierto conocimiento de personalidades que, bueno, uno cuando busca en realidad quién ser o qué ser, ve la personalidad de los demás y busca hacer su personalidad. Tal Me cual. explico, uno ya de por sí creo que tiene su propio carácter y su propia personalidad, pero buscaba ser eso que de repente no veía o que no eran en mi casa. Sí lo veía de repente con algún tío y demás que como que absorbía cierta imagen de ese cariño, de ese amor por la familia y de ese abrazo que yo quería obtener. Yo buscaba, y en realidad creo que me fijé más, o durante mi crecimiento, veía más sobre ser esa persona que yo no tenía. Sobre ser esa persona que dé el abrazo, sobre ser esa persona que escucha, sobre ser esa persona que pregunta. Y así de cierta manera yo creía, y para mí era como me encantaba ser esa persona, pero en mi correr o en mi crecimiento opté por opciones o medidas en las cuales me dañaban a mí. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Y yo fui creciendo y bueno, buscaba dinero, buscaba como llenar ese vacío que yo tenía, pero que a la vez quería dar. ¿Me explico? Wow. Te agarrabas del dinero como un recurso para brindar quizás ese amor que no tuviste, pero que querías brindar y lo hacías, bueno, es como alguien no puede dar lo que no tiene. Y vos tratabas de brindar algo que no habías tenido. Y encontrabas esos recursos como el dinero quizás o, o esas cosas que uno intenta demostrar eso, ¿no? Que ese amor, pero si no lo tuviste o si no lo absorbiste, no lo recibiste, era una manera errónea de compartir eso, ¿no? Sí, claro, yo
de cierta manera, en realidad, creo que el amor que me faltaba este, en lo físico, en lo personal, en lo cara a cara, en así, como que algo lo recibía material, era como que tapar una parte por otra. Era como que yo trataba en realidad de ser lo que no eran conmigo, de mostrar ese amor, de ser esa persona que pregunta, de ser esa persona que transmite amor y que escucha, pero a la vez yo, en mi personalidad, en mi interior, en mi recorrido, iba hacia otro punto. ¿Me Bien, explico? bien. No iba hacia ese punto eh, de ser esa persona buena porque te conocen, te ven y ven que uno se preocupa por ella, te asocian con algo bueno. Claro. Me explico? Pero yo iba por otro punto. Yo buscaba llenar un vacío que yo tenía ya desde pequeño, o sea, que era ese amor, en otras cosas. Buscaba llenar de repente con juntas, Juntas. con entornos que no eran tan agradables, que en ese momento yo lo veía bien y lo veía agradable. A veces uno dice mala junta, pero en ese momento no era una mala junta. Exactamente. Uno lo ve hoy en día y dice, bueno, mirá dónde estaba metido. Y bueno, y así fui conectando con el mundo de las drogas, con el mundo del alcohol. ¿Cuáles eran tus guías ahí? La música es una gran consonante a la hora de Sí, decir, bueno, voy hacia el rumbo de las drogas, de la noche, de esto, porque está todo el tiempo taladrándonos con eso de lo que vende, lo que da, lo que gusta, lo llamativo. sí, ¿Eras de escuchar esa música fuerte sí, en ese sentido, de sí. letras fuertes? Sí. Yo creo que la música de esta manera seduce también. ¿Seduce? A mí me seducía mucho que, bueno, escuchaba todo tipo de música hablando de drogas, sexo, pornografía, robo, asalto, dinero, toda esa música que no edifica en realidad, pero uno lo escucha y se siente como que, bueno. Te infla, te da como ese soporte Es, para andar por la vida como un Rambo 4, cuando en realidad vas con los auriculares al almacén ahí va, a comprar una leche. ahí va, No, exactamente. pero es el poder que tiene la música y lo que está haciendo hoy en día. Te Sí, pones a escuchar cualquier sí, letra secular y no es una poesía. exactamente. Yo creo que la música tiene mucha influencia con respecto a lo que recibe nuestra mente y a las ideas que se va a hacer nuestra mente. Tal cual, tal Y cual. bueno, uno escuchando eso o recibiendo eso, busca ser eso de cierta manera. Y es que agarra esa identidad. Sí. Agarrando esa identidad en ese camino, con esa música, esas juntas, ¿hacia dónde te lleva ese comienzo de recorrido? Y por dónde recorres también en esa parte de tu vida que se empieza a tornar un poco oscura también, ¿no? Oscura hablando en el sentido de que empezaste con un vacío, intentaste llenarlo con algunas cosas y ya estamos hablando de un intentar llenar, pero estabas hundiéndote tratando de llenar. Sí. Yo buscaba completar eso que me hacía falta. Y mi recorriendo y comenzando ya en la preadolescencia, en la adolescencia, tuve un suceso familiar que eso fue como que mi bajada a fondo, mi choque más grande. Y bueno, fue que mi hermano fue privado de libertad. Y bueno, eso fue como que yo ya estaba como viendo ejemplos malos o ya yendo a ejemplos malos. Y ahí fue como que dije, ¿qué pierdo si empiezo a conocer esto? ¿Qué pierdo si empiezo a alcoholizarme de cierta manera? ¿Qué pierdo si empiezo a consumir marihuana excesivamente? ¿Qué pierdo estando con personas que de repente estaban consumiendo cocaína al lado mío y a mí me encantaba estar en ese entorno? O sea, simplemente buscaba eso que me hacía falta allí en ese entorno. Para mí, estar en ese entorno era lo que me llenaba. ¿Esa llenura era constante? ¿O en esos momentos en los cuales vos estabas en ese ruido, en esa movida, te sentías poderoso, te sentías... Pero cuando volvías a tu casa, en esas tardes, en esas noches, cuando estabas en el correr de la semana, en la rutina, ¿también te sentías así o cambiaba el asunto? No, era definitivamente otro. Yo creo que ahora quizás me expresé mal, pero me llenaba, quiero decir la palabra correcta, que sería llenarme superficialmente. Exactamente, sí. Me llenaba, digo yo, pero era estar ahí, era como que para mí me hacía bien. Alivianaba un poco esos pensamientos constantes sí, en lo que había pasado con tu hermano, en eso que tenías en el corazón también. Sí. Y bueno,
te abrazaba, te daba un abrazo Ah, ahí superficial, va. pero ¿cuánto costaba ese abrazo? Porque costaba tu físico, tu Sí. mente, tu parte psicológica también, porque eso te va moviendo un poco. Y gracias a Dios hoy estás acá, porque hay mucha gente que yendo a ese camino de ese abrazo, el abrazo es cada vez más profundo. Sí. Y hoy en día vemos personas que fueron en busca de un abrazo, hablando hipotéticamente, y están quizás viviendo en la calle, Sí. quizás dependiendo de una dosis más de pasta base, de cocaína, y ese abrazo ficticio que el mundo te da, los hunde, nos hunde en ese lugar tan oscuro que es muy difícil de salir. Eh, Te sentías distinto, volvías a tu casa, te sentías distinto. Pasó lo de tu hermano. ¿Qué pasa en la mente de Anthony? ¿Qué pasa en ese momento? Y cuando esto detona en tu vida, ¿optás por ir más profundo hacia ese bajo mundo o de alguna manera te hace reflexionar en que, bueno, puede tener consecuencias? Yo en ese momento, en esa situación, me acuerdo ahora y siempre habían esas preguntas en mi mente de, bueno, ¿qué va a pasar? De qué estoy haciendo, de por qué llegué acá. Y dije muchas veces, y me arrepentí hasta fumando un porro, era como pensando y decía, ¿por qué probé esto la primera vez? ¿Por qué llegué a este punto? Y me di cuenta en ese momento que yo ya estaba, digamos, Sí, consumiendo, ya estabas ahí. era como que, pa, no tenía que haber, no, no era por acá. Pero tampoco era que hacías un esfuerzo para salir de ahí. Exactamente, uno en ese, o yo en realidad en esa situación era como que, bueno, me gustaba. Yo pensaba, pa, no, tenía que haber hecho esto, pa, quiero ser esa Claro. persona buena que no consume nada, quiero ser esta. Estudiar aquello. No es por Exactamente. acá, pero me gusta estar acá. Ahí va. Era como que, bueno, era como que mi gustito a todo lo que era ese mundo, a todo lo que era esas personas con las que me juntaban, era como que, bueno, acá estoy bien. ¿Entendés? Pero realmente no estaba bien, porque yo llegaba a mi casa, me sentía vacío, me hacía muchas preguntas y bueno, y al fin y al cabo estaba igual que cuando... que- Empezaste a ir a ese rumbo. estaba igual que cuando comencé a hacer rumbo, nada más que ya estaba en el rumbo. ¿Me explico? O sea, ya estaba en la bicicleta, digamos. Ya estabas en el baile, estabas bailando. Ahí Viste, va, cuando decimos, sí, bueno, estamos en el baile, hay que bailar. sí, Ese baile llega un momento que sale de tu vida, se termina. sí, sí, Y bueno, ahora tenemos otro tipo de baile, sí, totalmente diferente. un baile de alegría, de paz. Y de gozo. Eh, ¿Cómo te llama Jesús a su encuentro? Bueno, yo en mi último tiempo era como que había llegado a lo más profundo, había llegado a consumir más de lo que ya consumía, ya cierta dosis no me hacía cierto efecto, necesitaba más, hablando de marihuana. Y empecé a como buscar esas cosas en el dinero. Empecé a buscar ya como llenarme, pero con el dinero. O sea, era como una ambición que yo tenía sobre dinero, felicidad. Dinero, amor. El dinero te reflejaba las cosas que quizás no tenías, pero que Sí, podías alcanzar. sí, Ese es un engaño que también muchas veces nos hacemos y es que cuando tenga esto voy a estar mejor. ahí va, pero Por- cuando lo tenés ya llegaste a la meta y ¿Y bueno. no te parece parecido a lo de la dosis? Cuando me dé esta dosis voy a estar mejor Ahí está, y sí. estás igual. Y seguís igual. Es literalmente lo mismo, pero con otro tipo de ambición, ¿no? Otro producto, otra cosa, ¿no? Que uno busca. La ambición al dinero, ¿hacia dónde te llevó? Bueno, la ambición al dinero me llevó hacia allá, además de consumir marihuana, ya vender marihuana. Y bueno, estar ya en ese entorno, volverme más curioso sobre ese entorno. Y bueno, ya ver referentes sobre ese entorno. Y ya, como hablamos de cierta manera, ya el entorno primeramente musical, que era lo que si aún apuntaba, sobre lo que escuchaba, sobre lo que recibía. Y bueno, en las letras de la música lo hablan, lo dicen así como si nada, no, porque vendo tantos kilos y recibo tanto y después agarro y me pago esto y aquello y salgo y me gozo y estoy bien y así. Y bueno, ya esa dosis que recibía o que consumía en lo que es marihuana, ya no me hacía nada y buscaba ya recibir dinero para, bueno, ver a ver qué pasa después. Y era tanto mi ambición que me desenfocaba ya de otras cosas.
llegué hasta desenfocarme de mi relación con quien hoy es mi esposa, llegué a ver cosas que ya planeaba. Bueno, quiero decir que también hasta vendí contrabando, hasta todo, todo No, lo que no, es no. eso, hasta eso llegó mi punto de ambición. Cuando yo sabía que podía hasta pasar algo malo, siendo menor, podía hasta pasar algo malo para mis padres. Que Claro. bueno, eso es algún punto creo que también bastante grande. Y con respecto a esto fue hasta que llegó una situación en el cual yo había consumido cierta dosis de marihuana que no podía ni entrar a la habitación de mi pareja, no podía ni ingresar o sea, pasaba a esa puerta, me intentaba acostar y no podía, no podía. Miraba las paredes, no podía, era como que todo, mal, mal, estaba. Una presión en el Exactamente. Sí, ambiente. una presión en el ambiente, una presión en mi cuerpo. Me acuerdo que era de noche, era un invierno de noche y me mojaba, me tiraba agua fría como diciendo, pa, quiero estar bien, quiero estar bien. Y eso era porque habías consumido o naturalmente ya te sentías así? No, era como que yo, en realidad naturalmente era como que me venían pasando ciertos sucesos de, Como un pánico. ahí va, sí, pero no profundo, era como que creo que estaba iniciando de cierta manera. Y ya consumido era como que, bueno, estaba drogado y decía, no puede ser que no entre a la habitación, me quiero dormir, quiero que se me vaya esto, quiero que se me vaya esto, quiero ya no estar más así, no sé ni por qué estoy así, no sé ni por qué arranqué a consumir, no sé ni por qué hoy estoy donde estoy. Esa llegó a ser mi pregunta y esa cuestión. Y veía pasar los minutos y no pasaban. Wow. Eran 9 y algo y yo veía ponerle 9:21 y me pegaba una vuelta por toda la casa, iba 9:22. Claro. Y era como que, bueno, sentía que estaba En un extremo. ahí va, que estaba como que en un extremo, pero en mi personalidad, en todo lo que era, en todo lo que había vivido. Distorsionado totalmente. Exactamente, era como que se dio vuelta todo. Estaba ya como mi mente descontrolada, hasta me desentendí bueno, de todo lo que era yo, en realidad ya no me pude como conocer de cierta manera. Y llegó mi punto en el que llegué, me senté en un murito, mismo, o sea, en toda esa situación, en esos minutitos, y miré hacia el cielo, parece como de película, pero miré hacia el cielo, vi las estrellas y dije, fue como que le metí la plancha. Le metí la Sí, plancha a lo que es sí, o sí, sea, sí. fue y le dije, bueno, Dios, le digo, si realmente existís, ¿por qué no te mostrás? Quiero ver para creer. Esa era mi pregunta. Esa era mi cuestión, en realidad, en esa situación. Quiero que si vos me sacás de acá, si yo ya no tengo más este efecto, si yo ahora empiezo a estar bien, yo ya no consumo más, yo ya quiero estar bien, yo quiero empezar como a seguirte. Quiero. Y le preguntaba, ¿por qué tantas personas te siguen y a mí no te me mostrás? ¿Me entendés? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente en iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas cosas? O sea, glorificando o haciéndote crecer en realidad, si yo no te conozco. O sea, no te ven y están ahí. Paréntesis pequeño. Hoy en día el que te escucha, que te está mirando, dice, ¿por qué Anthony habla acerca de Dios? ¿Por qué Gabriel habla Sí, acerca de Dios? Y yo no te veo, no te demostrás. Creo que nos impulsa a hacer esa oración también bueno, si estás ahí, sí. si hay tantas personas que están hablando de Jesús, mostrate, ¿no? Que te pueda conocer. Ahí está. Increíble lo que Dios hace de un punto a otro. Sí, 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 Seguinos sí. contando de ese Pero momento. y bueno, y en esa situación yo le dije y le canté como la justa, viste, así, como por así decirlo así nomás. Le dije, bueno, mostrate, te quiero conocer, y si te conozco y si me sacás de este efecto, cambio totalmente. No consumo más. Vos querías que él inmediatamente te Claro, sacara el efecto bueno, de. exactamente. Yo Esa era quería. la prueba de que Jesús literalmente te estaba escuchando y que te estaba diciendo, Ahí soy está. real. Ahí está. Yo en realidad lo que le pedía en ese momento, o sea, yo por lo que llegué a él fue por lo que llegué a hacerle esa cuestión, era porque yo estaba mal. ¿Me Claro. explico? Y muchas veces estamos mal y bueno, y ya ahí ya arrancamos como diciendo, Dios, ¿me En explico? el peor momento todos Busca la conocemos a Dios, ¿no? ahí está. Y bueno, y estaba en esa situación y le dije,
Le dije, Dios, sacame este efecto, no quiero estar más drogado, ¿para qué consumí? ¿Para qué esto? Arrepentido. Arrepentido, Punto importante. exactamente. Sí, arrepentido. Y bueno, y ahí le decía, ¿no? Y ahí fue como que, primero le pedí que me ayude y después le dije, pará, si hay tanta gente siguiéndote, bueno, ayúdame. Hay tanta gente que dice que ayudás y no me ayudás. ¿Me ¿Qué explico? ocurrió esa noche? Bueno, esa noche. No, pero esa noche, minutos después, fue como que, después de yo haber dicho eso, dije, fue como que caminé 2 segundos más y dije, voy a intentar acostarme Y dormir. y dormir. Descansar. Fue como que hice, y quedé pleno. Se me ha ido todo efecto, Wow, se me ha ido wow. toda inquietud de estar en ese cuarto. Un cuarto que vos entrabas y te mojabas para poder estar tranquilo. Me imagino a ese Anthony por la casa mojándose, entra al Sí, cuarto. sí. Sin remera, sin nada, un invierno, o sea, en frío. invierno, de noche. frío. Wow, wow. Sí. Y entrás y dormís como un angelito. Va como un bebé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y al otro día, sinceramente, no sé cómo explicarlo de eso, pero fue como que un clic, como una llavecita, y al otro día, bueno, me Opa. desperté, estoy acá, ¿qué pasó? Pude llegar acá a dormir. ¿Te acordaste de la conversación? Me Enseguida. acordé de la conversación enseguida. Y ahí fue como que, bueno, viste, uno ya empezó a ver eso con otras expectativas. Y le digo conversación porque hubo una respuesta. Sí. Y la respuesta fue clave. Sí, fue lo que yo le estaba pidiendo en realidad, esa ayuda. Tal cual. Esa ayuda Por más que le metiste la plancha por allí, decirlo, che, escuchá, Dios respondió. Sí. Al otro día fue como que, bueno, yo ya sentí esa respuesta de ese alguien, de esa persona, o sea, que es Jesús. Sentí esa respuesta. Y bueno, ya como que, bueno, ¿qué pasó ayer? Era como que mi mente ya durante ese día y durante el siguiente día ya rondaban eso. Era como, bueno, ¿qué pasó? Ya no te sentías solo. Si bien Jesús respondió esa oración, sí, te da como ese peso también de decir, bueno, respondió, hay alguien. Exactamente. Fue como que respondió a alguien, pero no tenía esa certeza o convicción de que sí realmente fue él. Fue como que, bueno, muchas veces creo que a todos nos pasa, hay situaciones como que pedimos, tenemos, y después, no fue por él. Eso. Fue porque yo hice esto. Es la mente natural que intenta buscar esa respuesta razonable, Sí. bajo un razonamiento que enfoca una pieza acá a la otra, bueno, esto pasó por esto, Sí. y dejando afuera a Dios, cuando en ese momento estuvimos en ese pánico, en ese momento de mayor dolor, y clamamos a Dios, a ese Dios bíblico, a Dios. Sí, a Dios libremente, sin conocer religión, sin conocer iglesia, sin conocer tipos de denominaciones, sin conocer nada. Fue como que yo directamente, me explico. Estás ahí, respóndeme. Respondió. Ahí va, y respondió. Pero resulta que, bueno, como no tenía esa convicción y esa certeza de que era real, o de que, bueno, esa respuesta fue de él. Intentaste maquillarla un poco. Fue como que, bueno, está. Pero creo que esa realmente no fue la verdadera respuesta de él, sino que esa fue como una ayuda de él. Wow. Porque 2 días siguientes después de esa noche, por eso te dije que 2 días quedó pensando mi mente y cuestionándome sobre esa ayuda que Dios me dio. A las 3 de la mañana yo estaba con mi pareja acostado y resulta que una persona muy cercana a mí se manifiesta lo que sería un pai, una mai, se manifiesta algo espiritual. Se manifiesta otra cosa que ya salía de lo natural, era sobrenatural. Wow. Y bueno, al manifestarse eso fue como que, bueno, ya estoy viendo otra cosa. Me explico, eso que pedía yo ver, porque primeramente cuando yo me acerqué a esa noche, cuando yo me senté en ese momento esa noche y miré hacia el cielo, le dije, ayúdame, y lo segundo ya fue, si existís, mostrate. Mostrate de la manera que sea. ¿Por qué tanta gente te sigue? Bueno, mostrate. Te quiero ver algo, quiero ver eso. Y 2 días después, ya digo, a las 3 de la mañana, mientras yo dormía y eso, se manifiesta una persona allí. Yo me acuerdo que salté de la cama, salí pensando que era un ladrón, ya iba como, bueno, vení para acá. Sí. Y bueno, y en esa situación, mi pareja me dice que era algo espiritual,
que había... Ya tenía algún tipo de conocimiento, ya que Sí, esto venía pasando capaz recurrentemente, exactamente, pero te encuentra ahí de sorpresa, ¿no? exactamente, nunca había pasado esa situación En vivo y en directo en ahí. vivo, en directo y en ese lugar. Claro. Me explico, nunca había pasado esa situación en ese lugar. Y no fue llamado, porque muchas veces em, esos espíritus son llamados para que desciendan en una persona y así manifestarse. Pero no fue llamado, sino que entró, vino y apareció, descendió. Y, y al entrar en eso fue como que, bueno, mi pareja me dice, calmate, tranquilo, yo ya sé lo que está pasando. Ella ya me lo venía comentando durante esos días, pero yo fui increíble, no le creía. Y dije, pa, anda. Viste, era como que, bueno, no creo. Otra explicación natural. Exactamente. Y al ver eso, fue como que oré como si tuviese 20 años de. Ya conectado con Dios, ¿viste? Era como que. ¿Viste? Así, Ahí bla. volvió a salir el nombre de Dios, pero no solamente para decirle algo, sino para usarlo en contra de... Ahí va. Como que de alguna manera tenías ese conocimiento de que hay una luz y una oscuridad también. Y cuando te Sí, chocaste de frente con esta situación, algo en vos notó que no era algo del cielo, que exactamente. eso tenía una atmósfera distinta. Exactamente. Era algo que, una sensación fea y a la vez que quería. O sea, al yo abrir esa puerta en ese momento, fue como que nos vio. Wow. Y allí a golpear la puerta. Y allí en esa situación quería y llamaba a mi pareja, llamaba a mi esposa y pedía por ella. Y fue como que, bueno, Señor, ayúdame, Dios, le decía todos los nombres que Sí, conocía, sí, sí, sí. ayúdame, que no entre esto en mí, primeramente le decía, que no entre esto en mí, yo quiero tener el control de mí, y bueno, y toma el control de esta situación, toma que no entre mi esposa tampoco, mi pareja en ese momento, mi novia, que no entre en ella, y bueno, por favor, ayúdame. Al otro día yo ya tenía una cita para un tatuaje, bueno, fui y me tatué, pero fue como que durante esa noche no pude dormir. ¿Cómo terminó eso al final? ¿Terminó yéndose de alguna manera? ¿Pudieron controlar la situación? Sí, gracias a Dios, sí. Mi novia en ese momento, mi esposa ahora, no sé cómo nombrarla. ¿Quién era tu novia en Ahí ese va. ¿Quién era mi momento? novia en ese momento? Porque, pero ahí queda como que es otra ahora, pero bueno. Es verdad, es Bueno, verdad. Bueno, Julieta. Julieta. Julieta es mi novia. Julieta. Mi esposa. Bueno, tu Ahí novia es tu esposa. Es tu esposa. ahí Julieta. está. Julieta en ese momento fue y salió y me dijo, quédate acá vos y que yo voy a ir, yo ya sé cómo se hace, porque ella ya había vivido ciertas cosas en lo espiritual, en todo lo que sería el entorno espiritual, en lo sobrenatural, y empezó a hacer cosas como para que se vaya, cuando en realidad estaba haciendo cosas para que se quede. Era raro, porque eso era lo que a ella le habían dicho que haga para que se vaya, que era, o sea, ciertos contextos espirituales, digamos, Perfecto. Sí, sí, así sí, sí, sí. para que suceda eso. Se fue. De alguna manera eso terminó. Sí, se terminó yendo, pero ella le hizo frente, casi fue como que, bueno, algo natural con algo sobrenatural fue como un frente ahí hasta que yo creo que en ese momento Dios también me ayudó. Eso te iba a preguntar. Viéndolo desde ahora, Sí, Dios estuvo ahí, sí, ¿verdad? Dios estuvo ahí y creo que bueno, esa, como te decía hoy, fue la verdadera respuesta hacia mi oración en ese momento, hacia mi conversación con él en ese momento, de que me demuestre quién era, de que me dé la convicción de que hay algo que existe. Y yo Exactamente. creo y digo hoy en día que ahí va, yo siempre digo que tuve que ver lo malo para conocer lo bueno, para saber que existía lo bueno en realidad en lo que es espiritual. Y de allí comenzó una etapa en mi vida sobre. Es que algo entró en mí, en realidad fue como una guerra espiritual. Que yo ahora me doy cuenta de esto, porque comencé a vivir ataques de pánico, comencé a vivir noches sin dormir con la luz prendida, una persona o algo que era totalmente una locura para lo que yo era en realidad. Era como que sin miedo a nada, era como que a mí no me puede pasar esto, yo No, soy más no. fuerte. Relax. Ahí está. Y bueno, de un momento a otro, de esa noche a otra, ya mi mente ya pensaba sobre esa ayuda que tuve de Dios, sobre ir a acostarme a la cama. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué viví? ¿Qué es esta locura? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y
Y Dios después te muestra que permite esta situación para que vos entiendas que hay cosas también que son negativas, que pueden estar actuando las personas. ¿Te Exactamente. lleva esto a la conclusión de que quizás hay algo negativo actuando en vos después de que te pasan estos ataques? Sí, pero no me di cuenta o no la asimilé hasta un mes después. Contanos. Yo durante, bueno, este nuevo periodo que me venían ataques de pánico, de que no podía estar en una mesa sentado porque me empezaban a atacar. En realidad yo en ese momento pensaba que me atacaban pensamientos. Pensaba que lo que me atacaba era realmente yo. Pero no, después Dios me mostró de que era ya algo espiritual, era ya algo masivo que venía hacia mí, pero también Dios permitió eso, porque cuando eso venía hacia mí, yo sabía que la única forma de que se me fuese todo inicio de ataque de pánico, todo miedo, todo temblor, era orando. Wow, wow. Era pidiéndole ayuda, era ya eh, Acudiendo a él. acudiendo a él, ahí va. Era como que él era mi necesidad, ya pasó a ser mi necesidad en ese momento. De preguntarle si era real que te respondiera a ser esa, esa única alternativa para conseguir la paz a todas estas cosas que te Exactamente. estaban atormentando en Sí, este sí, tiempo. sí. Era de la única forma en la cual se me iba todo temblor, porque ya te digo, temblaba durante las noches con la luz prendida, no podía dormir, era como que, bueno, era como que era algo que había en mí, que no podía estar ni en una habitación cerrada. Era un ataque de pánico sobre falta de aire, sobre todo lo que es un ataque de pánico. Y me pasaba esa situación que ya te digo, hasta no podía ni sentarme en una mesa porque me venía un ataque de pánico. ¿Buscaste algún tipo de ayuda con médicos o psicólogo o algo de eso? ¿O lo sobrellevaste también llevándolo con Dios de la mano, ¿no? Que te daba esa paz? ¿O buscaste algún tipo de ayuda también por fuera? En realidad no busqué ningún tipo de ayuda, sino que simplemente me apoyaba mucho con mi pareja, con Julieta, que era esa persona como que yo sentía que me ayudaba en ese momento. ¿Te entendía? Me entendía y me hacía como entrar en el control de mí. Wow. Cuando realmente era Dios, pero ella estaba también apoyándome, pero yo me apoyaba en ella cuando de repente no veía tan clara la situación que solamente temblaba y no podía dormir. Wow, wow. Y bueno, de a pasar a eso, allá, cuando tenía un ataque grande, digamos, ya oraba y bueno, oraba, y Wow, venía esa paz wow. sobre mí. Y bueno, pero esto no queda ahí, ya que durante un mes estuve viviendo esto. Y bueno, muchas preguntas, muchas cuestiones, hasta llegué a pensar bueno, llegué a pensar, no, esos pensamientos que venían sobre mí cuando yo tenía cierto ataque era como que, bueno, mi vida tiene que llegar hasta acá. Este, fue como pensamientos que venían hacia mí, pero yo sabía que no tenía que hacer eso. Pensamientos de terminar con la vida. Pensamiento era como, no, sí, como de terminar con la vida, pero era como que yo más bien lo que quería era terminar con esa situación. Era terminar con esos ataques, era terminar con ese miedo que yo no era así. Yo no vivía eso. Pasa al cabo bueno, de ya de un mes y bueno, yo era menor en ese entonces y llegó un día en el que Sofía Julieta ya se quedó cierto tiempo en mi casa y bueno, hubieron cierta discordia con mis padres y bueno, y ahí llega al cabo de que no la dejan quedarse en mi casa. Discutimos y eso allí bueno, con mis familiares y bueno, llega un momento en el que mi madre ve esta situación, porque mi madre era como que no creía esto de cierta manera, o no lo veía tan grave, y llega la noche en el que ella vive esta situación conmigo. Ve esos temblores que yo tenía al dormir, que no podía dormir, que tenía que dormir con la luz prendida, y bueno, creo que eso ya, al ver eso ella, me ofreció su ayuda, que era ya reunirme con quien hoy sería mi pastora Wow. y con una hermana bueno, trata sobre ya temas espirituales. Tu madre conocía de Dios y te invita entonces a ver a la pastora de su iglesia y a esta persona. ¿Cómo fue esa visita? Sí, mi madre en realidad al ver eso, sabía que al ella ya conocer de Dios, sabía que esa era la solución a este problema porque ya ella vio lo sobrenatural.
Bueno, después arreglamos una visita con la pastora y con esta hermana que conoce sobre estos temas y llegamos bueno, a tener esta reunión, pero antes que eso tuve como, además de ya preguntarlo, pedirles ayuda a Dios, tuve como digamos, un primer encuentro ya en mi físico, en mí, de sobrenatural. Me acuerdo bueno, mi pareja fue al otro día y junto con mi madre hicimos una oración allí en mi cuarto y, y yo ya estaba, viste, yo ya sabía cuando arrancaba la cosa. Arrancaba los tembleques y demás. Y en esa situación, mi madre empieza a orar y empezamos a leer Efesios 6 que habla sobre la armadura de Dios. Y bueno, Wow. ella empieza a hablar sobre nosotros y a vestirnos con la armadura de Dios en lo espiritual. Y Declarando este exactamente, pasaje que habla sí, de la armadura, ¿no? sí. Y en ese momento empezó a entrar el gozo del Espíritu Santo en mí. Me empecé a reír y a sentirme feliz. Wow. Era como que, bueno, estaba orando, ella estaba orando por mí y fue como que se había ido todo. ¿Viste? Pero se había ido todo en ese momento, porque entró el gozo en mí y demás. Y esa noche pude dormir tranquilo, pero tampoco tan tranquilo. O sea, pude dormir mejor que las demás noches. Ya después de estas experiencias, después de todo este proceso, entendiste que Dios literalmente te estaba diciendo, yo soy la salida. Ahí está, ahí está. Pero esto dicho que me faltaba, esto dicho que me pasaba sobre ataques de pánicos y demás, era ya algo espiritual que estaba predominando sobre mí. En la reunión que tuve con la pastora y con la hermana, eh, fue allí cuando empezamos en realidad una sesión de liberación en lo espiritual. Y bueno, y de allí en más fue cuando ellos empezaron a orar por mí y empecé a ser libre de eso que tenía dominio sobre mí. Identificar qué era esto que causaba y Sí. echarlo fuera. Ah, ahí está, esas son las palabras, sí. Ya cuando estaba yendo a esa reunión, ¿tenías ese sentir de que eso tenía que irse o que había algo aparte de vos que estaba interrumpiendo y que iba a irse? Había una incomodidad como, no, no sé si me Sí, explico. sí, sí, como si yo ya Como decir, bueno, tenía la hay algo certeza de que era. Ah, raro ahí que está. está pasando, pero confío en que va a suceder y que esto voy a ser libre. En realidad yo no tenía cierto conocimiento o no podía identificar qué era lo que era lo que era, qué era lo que me pasaba, Que era lo que estaba así. pero sí sabía que Dios ya me había ayudado Y le iba a hacer otra vez. y le iba a hacer otra vez. Sabía de que por algo estaba yendo hacia esa reunión y era por obtener la ayuda de él y que no me pase ya lo que me estaba pasando. O sea, yo estaba yendo para una ayuda como más grande. De más impacto, De, una ayuda que ahí está, ahí va. terminara Sí, completamente lo sí, que estaba pasando. sí, una ayuda como más impactante para mi vida. Y bueno, en ese momento ellos empezaron a orar por mí, a declarar también palabras sobre mí, este, y a hablarme sobre él. Y bueno, y yo también tenía que dar ese paso de fe, porque si yo no le daba ese paso de fe para que Dios me ayude, él no lo iba a hacer. ¿Me explico? Y bueno, y en ese momento empecé a sentir ya como que un peso mientras orábamos, un peso que se iba de mí. Wow. Algo, una carga, una mochila grande y pesada que me aflojaba, que me la sacaba y empezaba a sentir la frescura del Espíritu Santo, empezaba a sentir este, más libre, pero en ese momento no sabía que estaba siendo libre ni sintiendo la frescura del Espíritu Santo. Y, y empezó a salir algo de mí que ya era en lo espiritual, empezó a salir, bueno, este espíritu, y allí fue cuando ellos empiezan a orar porque Dios entra a mi vida, Wow. y mientras orábamos allí, me acuerdo que bueno, la hermana que es de Estados Unidos en realidad, y ella cantaba en un coro allá, empieza a cantar una adoración hacia Dios, y en ese momento vino la luz
radiante sobre mí y yo lo miraba y era como que, no te puedo ver, pará. Era como que, mediante yo estaba con los ojos cerrados, ¿no? Era como que vino esa luz así y reposaba sobre arriba mío. Y yo fue como que sabía en dónde estaba, sabía lo que estaba viviendo. Y le dije, tú eres Dios, sos vos. Y allí fue cuando sentí que él me abrazó. Wow, Y fue como que, acá estoy. Era como que, hoy puedo decir que él estaba esperando que yo me entregue de esa manera. wow. Y allí fue como que, bueno, me empecé a reír de la nada. Un Así, gozo, una alegría. exactamente. Empecé a sentir el gozo del Espíritu Santo, que fue como que empezó a fluir en mí y fue como una sensación fuerte y grande que nunca había sentido. Y allí me di cuenta que se llenó lo que siempre estuve buscando llenar. Wow, Esa wow. parte, se completó esa parte que... Tengo ganas de llorar, pero... Se completó esa parte que hacía falta completarse en mi vida. Que hacía falta completarse en mi interior. Esa, Esa necesidad que desde el principio nos exactamente. contabas, por fin llegaba a destino, y ese Dios que habías visto de lejos, de responderme, de ayudarme, Sí, te abrazaba. me abrazaba. Llegó esa situación en la que me abrazaba. Yo ya me sentía flojito, como, bueno, parecía que soy gordito, pero parecía que tenía, no sé, 20 kilos menos. Este, y bueno, esa sensación fue algo increíble. Fue algo totalmente que ese encuentro con Dios, esa revelación de Dios hacia mí, fue algo que me trajo convicción y saber que ya no me tenía que estar cuestionando más de si existía o no. Wow, Ya no wow. me tenía que estar cuestionando más o dudando Ya sobre no si... había una explicación racional. Ahí Ya está. está. La Ah, gastaste todas, viviste ahí todas va, las sí. experiencias posibles y recibiste ese abrazo de Dios. La esencia de Dios en ese momento, ¿qué esencia tenía Él? ¿Qué esencia tiene Él? ¿Qué sentís? Y siento algo que es muy difícil de explicar en realidad, porque es algo muy, muy grande y se puede explicar de muchas maneras. Wow, Porque así como tenemos diferentes formas de llenar ese vacío con diferentes cosas, él llena ese vacío de todas las maneras posibles. O sea, wow. supera todo lo que con lo que vos de repente buscás llenarte en la calle, o con amigos, o con familiares, o con pareja, o con lo que sea. Él supera todas las expectativas que uno se hace de cómo llenar ese vacío. Él estaba esperando este momento del abrazo. Sí, ahí está. Este abrazo que Él estaba esperando para darte es un abrazo sincero. Sí. Es un abrazo con un amor verdadero. Es un abrazo bueno, como lo dije, nunca antes había sentido. Era algo hermoso. Algo que jamás me voy a olvidar, pero también algo que, como ya tenía 18 años, iba a cumplir 18 años el otro día, y ya era algo que durante 17 años hacía falta en mi vida. Wow, wow. Que hace 17 años tenía ese vacío o esa parte incompleta en mí, que cuando llegó ese momento se llenó. Wow. Era como que recibir eso que Que tanto habías buscado. ahí va, o como que tanto esperaba y no lo encontraba. Era como que buscaba de ciertas maneras hacerlo con otra cosa, pero no lo encontraba en ninguna parte. Y cuando llegó esa situación y ese abrazo, supe y sentí ese amor que me hacía falta, sentí esa paz que me hacía falta y sentí esa tranquilidad que estaba donde tenía que estar. Sentí esa tranquilidad de que llegué a completar ese vacío y de ahí fue como que no me importa más nada, quiero estar siempre acá. ¿Te diste cuenta que ese vacío era un espacio vacío para que el amor de Dios lo ocupara? Sí, Y es completar un puzzle, es poner esa pieza que completa la obra y desde ahí empezar a construir. sí. Es que la pieza faltante en toda mi vida fue como que eso. Uno cuando, llegando a hablar y hablando de un puzzle, uno cuando hace un puzzle y ve una pieza faltante es como que se inquieta y busca esa pieza faltante por todos lados.
Y el puzzle nunca es lo mismo teniendo una... Es como lo Es, completaste, me falta es, una, se me perdió. sí, No lo puedo. Te da como cosa verlo porque es un puzzle sin una pieza. sí, Y hablando de lo que, de esta experiencia, me pongo a pensar en que Dios siempre estuvo ahí, sí. en todo ese momento. ¿Y por qué no se presentó antes? ¿Por qué en esas situaciones en las cuales quizás podría él haber evitado todo esto? Y me hace pensar en que Dios no se presentó antes porque no era el momento en tu vida para presentarse. Y que todo esto que viviste llegó a la conclusión y a la convicción de que Él era tu necesidad. Porque fue clave la parte que dijiste que vos sentiste una necesidad Sí, de llenarte y sentiste algo que la conclusión fue, no estoy lleno con esto, esto no me llena, esto no me da, esto me daña. Todas las expectativas, todas las aristas que podías haber agarrado fallaron. sí, Es necesario que muchas veces vayamos hacia esos lugares y entendamos que no es por ahí. Porque somos de alguna manera, nuestra naturaleza es como un poco terco, ¿no? Nos damos la cabeza contra la pared, diría mi y madre, seguimos intentando ahí. 7, 8 veces, te diste la cabeza contra la pared miles de veces y llegaste a Dios. Increíble, La increíble. verdad que algo bueno, hizo un cambio rotundo en mi vida haber completado esa parte que me faltaba. Y bueno, recalcando lo que vos decías, que era en realidad el tiempo de Dios. En la Exactamente. Biblia dice, creo que en Eclesiastés 3:3, habla sobre que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para todo, bajo del cielo. Declaramos Y que este es el tiempo para esa persona que está amén, escuchando y amén. que dice, bueno, ¿cuándo es mi tiempo? Estás escuchando esto, este es tu tiempo. Este es el tiempo en el que Dios está interesado en alcanzar a los jóvenes, en alcanzar esas vidas. Sí, Así que este es tu tiempo. sí, sí, sí. Este es el tiempo para que bueno, que estés acá y escuchando esto no es algo que simplemente sea de pasada, sino que también puedas probar e intentar conocer eso que a vos te hace falta llenar. Yo quiero también, hay un pasaje que está en la Biblia que tomo para mi vida y para esa situación que yo viví, que está en Jeremías 33:3 y habla de, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, yo clamaba por llenar esa necesidad, clamaba por llenar ese vacío o esa pieza faltante que había en mí, por llegar a encontrarla. Y bueno, cuando clamé a Él, Él me respondió y me enseñó esas cosas grandes y ocultas que yo todavía no había conocido. Esas cosas que a mí me faltaban saber, esas cosas que me hacían faltas conocer. Y bueno, y sé que hoy día, después de 2 años de haberlo conocido, em, hay muchas cosas más que me faltan por conocer. Él es alguien maravilloso, él es alguien que tiene todo el amor para darte y que tiene todo eso que necesitas está en él. Amén. Y bueno, hablando a jóvenes o a personas que estén escuchando esto hoy, quiero decirte que en realidad Dios no es una religión, sino que es una relación, que son dos cosas diferentes. Y cuando entendemos eso, sabemos que no es lo que nos imaginamos ni lo que nos pintaron. Muchas veces conocemos a Dios o lo que asociamos a Dios con la iglesia y, y está bien en cierta manera, pero está mal asociar a Dios con la religión, porque en realidad lo que Él nos pide es una relación. Yo así como a mí nadie vino y me dijo, orá en este momento, orá en esta situación, que Él va a venir y te va a decir las cosas como son. No, yo clamé por Él y le pedí a Él esa ayuda y Él me ayudó. Fue face to face, fue cara a Face to cara, face. fue yo con Él. Y ese momento que viví fue como que toda esa imagen que yo tenía también sobre lo que era Dios, sobre lo que era la religión de Dios, fue como que se esparció y se fue. Porque en realidad pude conocer lo que Él tenía para mí y pude conocer lo que Él quería para mí. Lo que Él es verdaderamente. Todas Exactamente. esas imágenes, esas ideas, esos conceptos que quizás Sí, tenías acerca de Él, desaparecieron en ese momento de pasar por esas tribulaciones. Y lo único que quedó fue un face to face, como decía, es ahí está. un vos y yo. Acá no Sí, está el cara a cara. pastor, no está la iglesia, no tenemos la música, no. Estoy yo y vos, si estás ahí, ayúdame, respondeme. Y así fue como Él lo hizo.
después que conocer a Jesús en este momento, qué es lo que Él ha hecho en tu vida a lo largo de este caminar con Él? Y qué cosas ha sanado? ¿Qué cosas te ha hecho parte también? Porque si bien la experiencia primera es fundamental, vivimos una experiencia con Dios cada día, ¿no? Sí, Hablando acerca de la relación, una relación es algo que se compone de dos partes y que, bueno, tienen que haber esas conexiones. Y relacionarse con Dios como un amigo también te da experiencia con él. Es como ir a tomar un mate a la Rambla, ir sí. a pescar. ¿Qué cosas es las que haces con Dios? Y cómo nosotros de este lado podemos decir, bueno, yo creo en Dios, pero bueno, capaz que no sé ni orar o rezo. Pero en ese tipo de relación, ¿cómo es tu relación con Dios y cómo la explicarías para alguien que dice, bueno, tenía eso de la religión y ahora me estás presentando la relación con Jesús? ¿Cómo la vivís la relación y cómo describís también esa persona de Jesús que te acompaña? Bueno, en realidad, como vos bien decías, Dios siempre estuvo ahí y se presentó en el momento que se tenía que presentar. Y siempre tenemos a Dios a nuestro lado, siempre Él está guardando y cuidando nuestras vidas, porque yo quizás pude haber pasado por situaciones en la cual pude haber muerto, tuve un accidente también en la cual pude haber perdido la vida y no la perdí. Y bueno, y todo eso tenía un propósito Dios para mi vida. Y siempre Dios guardó eso. em, o sea, siempre Dios guardó mi vida y siempre Él estuvo ahí. Siempre Él estuvo cuidándome y también esperando a ese encuentro. Y bueno, de pasar a no saber eso, a saberlo, fue como que, bueno, por qué no me dijiste antes? ¿Qué pasó? Sí. Fue como que, bueno, saber que estabas ahí. O sea, vos sabías que estabas ahí en realidad y no me dijiste, y yo tanto te necesité. Fue como que algo que pasó a también cambiar mi mente, mi vida rotundamente. Saber que ya no estaba solo, sino que estaba acompañado. Pasar a tener experiencias inolvidables bueno, ya tener ese amigo en el cual yo podía confiar todo y también en el cual yo podía recibir ese abrazo y ese amor, en el cual yo podía saciar mi sed, en Wow, el cual yo podía saciar mi hambre. Y bueno, y de allí también pasar por diferentes sanidades y perdón y hasta odio que yo tenía sobre ciertas personas, sobre ciertas situaciones que quizás viví y demás. Fue él quien me dio la ayuda para poder ya tener paz conmigo, en mí, con los demás y pase en todo mi entorno. Fue como wow. que, Trabajó en esas cositas que quedaron después de haber llenado. Fue como que de adentro hacia afuera Dios empezó a limpiar, perdonar, sanar, perdonar. exactamente, Él es el que tiene esta autoridad también de entrar en nosotros y limpiar, ¿no? Porque muchas veces quizás lo habías intentado en el pasado hacerlo con tu fuerza, pero estaban ahí, como decías, esos archivados, esa hora que recién empiezan a salir cuando estás en sí. este proceso que estabas contando. Sí, o sea, ese amor que él tenía para darme y esa ayuda que él tenía para ayudarme, porque en realidad no es que él me necesite, sino que yo lo necesito a él. Tal cual, tal O cual. sea, y esa ayuda, y cómo me siento hoy, esa libertad que siento hoy, ese gozo, esa felicidad. Ya no están esas metralletas de Exacto, pensamientos exacto. corrosivos que Sí, contaminan y que vos quizás decís, ¿por qué pienso esto si yo no quiero pensar esto, pero igual me atormenta y ahí no lo está. puedo parar? Y después llega un punto en el cual decís, bueno, está, es parte de mí, lo dejo ahí, lo Es guardo. como que, M- bueno, hacemos como que nada pasa, simplemente está ahí. Me acostumbro a llevarlo conmigo, Ahí va, esa ansiedad. Esa ansiedad, él me ayudó a que se vaya, o sea, él hizo que se vaya, completamente. completamente. Y esa ambición, o sea, la ambición a mí, como yo recalcaba, fue como que me traía ansiedad. Esa ambición de tener más, esa ambición de querer más me traía ansiedad. Y en el camino, mientras comenzaba ya, yo iba a caminar con él porque ya él estaba a mi lado. Por más de que ya estaba, yo ya podía verlo a mi lado Wow. y ver eso y tener esa sensación de que él estaba ahí y que podía hablar con Con él libertad con de libertad, compartir. exactamente, y él me podía comentar cosas a mí, Wow. porque ya saber que él estaba ahí, él no es algo que está allá y bueno, no me mires, no me toques, ¿me explico? Él está
acá. O sea que quizás la vez que vos estabas hablando con él aquella noche, no era que te respondió de arriba, te Ah, respondió de al lado, él estaba ahí contigo, exactamente. Pero en ese momento no lo pude ver, lo tal vi mucho cual. después. Dando vuelta a la página, caminabas con él, hablando con Sí, Jesús. sí, directamente, directamente. Wow, Era como que, bueno, ese amigo, ese hermano, ese padre que necesitaba abrazo, que necesitaba que me aconsejara, que necesitaba esa ayuda, esa persona en la cual todos necesitamos. wow. Esa persona en la cual muchas veces la buscamos en una pareja, la buscamos de cualquier otro tipo de manera, él está allí. Y cuando buscamos, nos damos cuenta que nos decepcionan. Y Exactamente. nuestra decepción queda en una decepción constante. Entonces guardamos esa decepción y bueno, no confío más en nadie. Ya Es- no ando por ahí poniéndole, bueno, capaz que Anthony por lo menos no me va a eh, traicionar, esto. Cerramos nuestro corazón y andamos por el mundo es- o guardado, sin decir nada, ¿viste? Sin dar o expresar esa confianza de que vos puedas entrar a conocer mi Ya corazón. ni siquiera lo pienso. Lo Ahí tengo va. acá y bueno, soy una persona Ahí que está. interactúo contigo, pero en Pero- el fondo me tengo yo acá sí, guardado. sí. Y es así como muchos jóvenes también hoy en día manejan o manejamos en aquel tiempo nosotros que bueno, de andar así por la vida, ¿no? Yo ya no creo en el amor, no creo en esto, en lo otro. Sí, viví cierta experiencia Estoy que. con una gurisa acá, con otra por allá y aquello. Y es como que entre todos los decepcionados nos usamos, Ahí ¿no? está. Y bueno, no me importa si total, yo ya no creo en esto, bueno, me vas a ser fiel. Y es literalmente ese amor que vos decías que tanto buscabas, es la decepción de haber buscado ese amor Y no encontrarlo. y no encontrarlo. Y no solo eso, sino que decepcionarte de las expectativas que tenías acerca de esas cosas que te iban a abrazar o te iban Ahí a está. llenar. Entonces, la decepción enorme es lo que muchas veces lleva a los jóvenes a la depresión, al suicidio también. Sí. Ese sentimiento de estar en una cárcel y no tener esa manera de poder confiar en alguien Exactamente. y que te pueda ayudar. Es como que esa depresión, ¿no? Eh, Creo que en este tiempo hay mucha depresión en personas que ni ellos saben cómo llegaron allí, Wow. pero que están pasando por una situación de depresión. Y eso es por no sacar y por guardar lo que tenemos adentro, o por varias situaciones que tenemos adentro. Pero si tú que estás escuchando esto, te animo a que puedas sacar eso y hablar con Dios, a que puedas apartarte y hablar. Cerrar tus ojos no es que tenga nada místico, sino que es para poder concentrarte en lo que estás haciendo y hablar con Dios y pedirle esa ayuda y que te ayude a pasar esta temporada o a preguntarle también por qué está pasando esto. Y quizás no te digo que vaya a ser fácil o que vaya a ser todo color de rosas, pero Él te va a ayudar, Él te va a ayudar. Y lo bueno que Él nos va a acompañar, ¿viste? Que Él va a estar allí brindando su mano para que diga yo te acompaño. Es el primer y único interesado en llenarte verdaderamente. Exactamente, sí. ¿Cuál es la garantía? ¿De dónde nos agarramos para decir, bueno, ¿cómo sé yo que es por acá? Hoy estamos hablando con Anthony, que pasó por todas estas experiencias, que fue hasta lo más profundo en el mundo, que se encontró cara a cara con cosas sobrenaturales que no eran buenas y que su vida hizo un clic cuando entendió que tenía una necesidad y cuando entendió que no era por ahí. En ese momento Dios, que parecía que estaba invisible, que siempre estuvo ahí, hace su entrada. Cuando Anthony tiene esa reflexión y esa convicción de que ese no es su lugar. Sí. Muchas veces quizás llegamos a ese punto, pero cuando Dios hace su entrada, le negamos, le decimos que no. ¿Y cuántos jóvenes hay que Dios los ha llamado con señales? Viene un amigo y te dice, che, ¿por qué? No, mirá, yo estoy bien por acá. Che, mirá, no, Dios te está llamando. Viene alguien y te dice, Dios te está llamando. No, mira. Y para vos que quizás estás ahí y Dios te ha llamado varias veces y, y se ha presentado en distintas ocasiones, yo muchas veces también, más adelante compartiré mi testimonio, fui esa persona que me venían a llamar de parte de Dios y, no, mira, yo estoy bien. Ese orgullo que tenía, ese yo lo controlo, ese yo puedo, quizás me quitó de haber conocido a Dios antes y no haber pasado por cosas
extremadamente difíciles. Gracias a Dios hoy estoy acá hablando con ustedes, pero yo siento de decir, y sé que alguien va a entender lo que es para él, que Dios ya te ha llamado, Dios ya ha golpeado la puerta de tu corazón. Creo que Él se ha hecho presente en este momento y Él quiere que en este podcast confirmarte por cuarta, quinta, sexta vez que es tu momento de encontrarte con Jesús. Sí. Anthony, eh, es una historia increíble, creíble, pero increíble, no sé si me entendés, eh, porque, porque es lo que hace Dios. Y si hoy no podíamos describir quizás la esencia de Dios, que era de muchas maneras, yo creo que la esencia se conoce por los frutos. Lo que uno es lo que uno hace. Y lo que Dios es lo que hizo en tu vida. Sí. Y eso lo define. Y eso hace que mi corazón se estremezca. Y eso hace que los que estamos escuchando veamos la obra de Dios. Y no escuchemos de este Jesús, de aquel, del otro, que rubio, de ojos celestes, sentado en un trono, allá para acá. Es un Dios que ama, que redime, que llena, que salva y que hace nuevas criaturas de verdad. Te agradezco por compartir hoy tu testimonio. Vamos a estar en otras ocasiones en el estudio. Y bueno, sos un amigo, me encanta tenerte acá y sé que este mensaje va a llegar a más personas de las que nosotros nos imaginamos. Y hay muchos jóvenes que necesitan de Dios y que Dios nos dijo, vayan y digan lo que yo hice en ustedes. Amén. Porque por eso estamos acá hoy. Porque Dios nos dijo, vayan y digan lo que yo hago en las personas, lo que yo puedo hacer y que yo amo a los jóvenes de Uruguay, a los jóvenes del planeta. Así que bueno, te agradezco. ¿Algunas palabras para despedirte quizás a la audiencia que recibe este testimonio? Bueno, que puedan así, como de esa manera, también pedirle a Dios que puedan tener esa pizca de fe, ese poquito de creer para que Él pueda actuar en sus vidas, para que Él pueda demostrarles que sí es real, ¿verdad? Y que, bueno, que si hoy estás viendo este podcast no es por casualidad, que hoy yo estoy aquí parado, es gracias a Dios, que vos tengas un celular en la mano para ver este video, o la computadora, o lo que sea, es gracias a Dios también, porque Él tiene control de todo y también tiene la hora sobre todo. Wow. Como dije hoy, hay tiempo para todo, tiempo para todas las situaciones. Y bueno, quizás este sea tu tiempo y que puedas animarte y no tener esa vergüenza o ese miedo de buscar de Dios, sino que simplemente pedirle ese apoyo o esa ayuda que necesitas. Porque muchas veces creemos estar bien y realmente no lo estamos. Me gustaría que puedas tomarte 2 minutitos y pensar en ese momento cuando tú estás solo, cuando te estás quizás por acostar y esos pensamientos vienen a atormentarte, esas preguntas y esas cuestiones que vienen sobre tu mente de por qué hice lo que hice, la situación que me pasó hoy estuvo fea, y así y demás, por qué no ayudé a esa persona? O por qué muchas preguntas más que nos abruman a la hora de estar tranquilos y solos, de no estar distraídos y realmente buscar nuestra tranquilidad a la hora de descansar. Quiero agregar que nos pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales que van a estar en el video para, bueno, si quiero empezar este camino, si quiero conocer a Jesús, bueno, hoy no solamente te compartimos de este lado de la pantalla, sino que estamos a gusto y muy contentos de poder ayudarte también personalmente. Nos puedes contactar y te podemos visitar, podemos guiarte y ayudarte en este camino que es lo que Dios ha previsto para los jóvenes de Uruguay. Y hoy aquí nos estamos presentando con Anthony como sus servidores para poder acompañarlos y servirlos en lo que podamos. ¿Quieres hacer una oración para terminar? Sí. Te doy gracias, Padre amado, por este podcast, Señor, por este video, Padre. Te pido que en este momento tú bendigas a la persona que está viendo, que tú bendigas a quien ve
este podcast, que tú bendigas al oyente, que tú bendigas a toda persona que está detrás de todo aparato celular, de toda computadora, de toda televisión, que tú puedas llegar hacia sus vidas y revelarte en sus corazones y en sus espíritus, que de la forma que sea, ellos te puedan conocer, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. 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 Y con este amén terminamos este primer testimonio, este primer episodio. Un placer estar con ustedes. Aquí su servidor Gabriel Mántaras, que va a estar volviendo en Selah Podcast con más testimonios, testimonios diferentes de personas con diferentes historias, pero con un mismo Jesús. Hasta Amén. la próxima.